Fui al aniversario número 40 de mis padres. Me despreciaron en la cena que yo mismo pagué. Me levanté sin decir una palabra. Luego descubrieron que también cancelé el crucero familiar. Las llamadas no pararon de llegar. Durante años, fui el recurso al que acudían en cada apuro. El que prestaba dinero sin recibirlo de vuelta, el que pagaba alquileres de emergencia o ayudaba con cumpleaños de último minuto. Y lo permití, creyendo que eso era parte de ser familia. Cuando se acercó el 40º aniversario de mis padres, vi una oportunidad para demostrarles algo de gratitud, un gesto hacia quienes, al menos, habían intentado darme un buen comienzo. Reservé un salón privado en uno de los restaurantes más exclusivos frente al mar. Cristalería impecable, servicio de guante blanco, y una vista tan impresionante que parecía sacada de una pintura. Solo la reserva me costó $5.000, pero me convencí de que valía la pena. Llegué un poco tarde porque tuve que terminar una llamada con un cliente. Al entrar, la mesa ya estaba llena. Todos conversaban, las risas se mezclaban con el sonido de los cubiertos sobre la porcelana. Mi silla, justo al centro, seguía vacía. Me deslicé en ella mientras notaba cómo mi tía Clara, la que siempre se había comportado como la matriarca no oficial, me miraba con una sonrisa fingida. Apenas asentí y estiré el brazo hacia la fuente de langosta, lo más llamativo del banquete, cuando Clara se inclinó, y en voz baja, me soltó una frase que me congeló. No toques la langosta, eso es para la familia de verdad. Me quedé inmóvil, la mano a medio camino. Dudé por un segundo, creyendo haber entendido mal. Pero Martín, mi primo, dejó escapar una risa burlona, y con su típica sonrisa de tipo presumido, añadió: las cenas de 5.000 no son para mantenidos. Sentí que algo me ardía en el pecho. Miré alrededor buscando una reacción, una defensa. Valeria, mi hermana, a quien le había pagado 3 meses de hipoteca el año pasado, bajó la vista fingiendo interés por su plato. Roberto, mi tío, que apenas unas semanas antes me había rogado un préstamo para salvar su negocio de jardinería, se reía en silencio sin despegar la mirada del mantel. Mis propios padres, al otro extremo de la mesa, no dijeron nada, ni una mueca, ni una palabra. Era como estar viendo una escena desde afuera, flotando, completamente ajeno. En ese momento lo comprendí. Estas personas, mi sangre, acababan de humillarme en el evento que yo había organizado, con comida que yo había pagado, en un lugar reservado bajo mi nombre. Y aún así, me trataban como a un intruso. Solté una breve carcajada amarga. Luego, con calma, tomé un gran trozo de langosta, lo sumergí en mantequilla derretida y lo mordí sin quitarle los ojos de encima a Martín. Masticaba lentamente, saboreando más la incomodidad que el marisco. Dejé la servilleta sobre la mesa. Empujé la silla hacia atrás y me levanté. No dije nada. Caminé hacia la salida mientras las voces cuchicheaban a mis espaldas, cruzando el pasillo y bajando por las escaleras de mármol hasta el estacionamiento. Me senté en el coche, respirando hondo, las manos en el volante. El corazón me latía rápido, pero al mismo tiempo sentía una calma inusual, como si todo se hubiera aclarado de golpe. Si ellos querían trazar límites, yo los convertiría en muros. Antes de abandonar el lugar, llamé al banco. El cargo de $5.000 seguía en proceso. Una corta llamada después, y el pago fue revertido. De camino a casa, se me ocurrió una segunda idea que me hizo sonreír sin querer. Recordé el crucero familiar que había reservado como sorpresa para mis padres, 7 días por el Caribe, camarotes privados, excursiones, todo de lujo. Al llegar, dejé las llaves sobre la encimera y busqué el correo de confirmación. En menos de 10 minutos, después de un breve chat con atención al cliente, la reserva de $20.000 desapareció del sistema. Cuando vi el correo de cancelación en mi bandeja, me sentí más liviano que nunca. Me serví un whisky, me senté en mi sillón, y justo cuando empezaba a relajarme, mi teléfono comenzó a sonar. Primero Valeria, luego mis tías, después Martín. Las notificaciones se acumulaban como si fuera una máquina tragamonedas. Para la mañana siguiente, ya tenía 83 llamadas perdidas. Sabía que habría repercusiones, pero no creí que llegarían tan rápido. A la mañana siguiente, ignoré todos los mensajes. Me preparé un café y me senté en mi escritorio, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado en años. Era como soltar un peso al mar y ver cómo desaparecía bajo el agua. A eso del mediodía, la primera en aparecer fue Valeria. Llegó con sus 3 hijos, visiblemente nerviosa. Los niños corrieron por el recibidor, golpeando una mesa auxiliar donde todavía quedaba la única foto familiar que no había guardado, mis hijos, de antes de que mi esposa destruyera todo. Sin perder tiempo, Valeria soltó: ¿qué demonios pasó anoche, Mateo? El restaurante dijo que la reserva fue cancelada y que la tarjeta no funcionó. Mamá se moría de vergüenza. Tuvieron que pagar en efectivo solo para cubrir el vino. Me limité a saborear mi café mientras los niños desordenaban los cojines del sofá. La dejé hablar, dejé que el silencio se alargara. Cuando vi que no podía sostenerme la mirada, respondí con calma: vaya, debió ser un malentendido. Quizá la verdadera familia debió encargarse. Se quedó boquiabierta. Por un instante creí que se disculparía, que habría un atisbo de remordimiento. Pero no, se irguió, intentando recuperar su tono habitual. No tiene gracia, Mateo.
Mamá y papá estaban humillados. ¿Sabes lo caro que es ese lugar? Me incliné hacia ella. Claro que lo sé. Yo lo reservé. Cerró la boca. En ese momento, comprendió. Me levanté y crucé los brazos. Y ya que estamos, deberías revisar tu correo. Ella frunció el ceño, sacó su teléfono y comenzó a revisar. La vi palidecer al encontrar la notificación. El crucero había sido cancelado. El mismo del que probablemente ya habían hablado con medio mundo. Mateo, susurró, con una voz rota. ¿Por qué hiciste esto? Me acerqué, hablándole con frialdad, dejando que los años de frustración le dieran filo a mis palabras. Porque se acabó. No soy más su red de seguridad. No soy más su cajero automático. Y no voy a seguir fingiendo que somos algo que claramente no somos. Sus hijos me miraban ahora, en silencio, sin comprender, pero sintiendo la tensión. Y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentía completamente en paz. La miré por última vez antes de hablar con calma. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión que atender. Sostuve la puerta abierta, y tras unos segundos en los que pareció no saber cómo reaccionar, tomó a sus hijos de la mano y salió del lugar. Se giró solo una vez, como si ya no me reconociera, como si yo fuese un extraño más. Cerré la puerta tras ella, dejando que el eco de sus pasos se desvaneciera en el pasillo. Volví a mi escritorio, pero no pasaron ni 10 segundos cuando el teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. Lo leí sin sorpresa. Era de mi tía Clara. Eres un malagradecido. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así es como lo pagas? Solté una risa breve, sin humor. Dejé el móvil sobre el sofá y me encerré en mi oficina. Si creían que eso había sido todo, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pasaron unos días hasta que comenzaron a asimilar lo que había hecho. Las llamadas perdidas y los mensajes llenos de reproches se volvieron menos frecuentes, pero ese silencio tenso fue incluso peor, como la calma inquietante antes de una tormenta. La primera grieta en esa fachada llegó con mi primo Martín, el mismo que me había llamado mantenido en la cena, mientras comía el marisco que yo mismo había pagado. Estaba terminando una presentación para un cliente cuando su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara. Luego vino el buzón de voz. Lo puse en altavoz mientras me recostaba en la silla. «Hey, Mateo, mira, creo que todo esto fue un malentendido, ¿vale? Lo de la cena solo fue una broma. Ya conoces a Clara, siempre diciendo tonterías. No lo tomes tan a pecho». A medida que escuchaba, una sonrisa amarga me fue apareciendo en el rostro. Claro, ahora que se habían acabado los favores, todo era una broma. Su voz seguía, cada vez menos segura. Y lo del crucero, por favor, tienes que arreglarlo. ¿Sabes cuánto lo esperaban mis padres? Están muy nerviosos con todo esto. Llámame, ¿sí? Borré el mensaje sin contestar. Negué con la cabeza. Era increíble que ni siquiera comprendieran lo que significaba enfrentar las consecuencias. Llevaban años abusando de mi paciencia, asumiendo que mi ayuda era inagotable, convencidos de que yo siempre estaría ahí para levantarlos cuando tropezaran. 2 días después, llegó la segunda embestida. Clara, la que había desatado todo este desastre, se presentó en mi oficina sin previo aviso. La vi a través del vidrio mientras mi asistente la acompañaba. Sonreía con esa expresión tensa, casi plástica, que nunca le llegaba a los ojos. Cerré la laptop con calma y me apoyé en la silla mientras se sentaba al otro lado del escritorio, su bolso golpeando con fuerza el costado del mueble. Mateo, comenzó con un tono empalagoso, claramente forzado. Creo que deberíamos aclarar las cosas. No dije nada, solo alcé una ceja. Sé que estás pasando por mucho con el divorcio y todo eso. Hizo un gesto como si mi vida rota fuera una nimiedad. Pero castigar a toda la familia por un malentendido no es justo. Apreté la mandíbula, pero me obligué a mantener la calma. Tus padres están devastados. Los humillaste delante de todos, y ahora cancelas el crucero. Mateo, están mayores, no soportan este tipo de tensiones. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si me estuviera confiando un secreto. Sabes que tu madre tiene el corazón delicado. ¿De verdad quieres cargar con eso? Ahí estaba, el chantaje emocional de siempre. El mismo que me habían lanzado desde que tenía edad suficiente para conducirlos al aeropuerto para sus vacaciones improvisadas. La miré fijamente, sin parpadear. Clara, tú me llamaste aprovechado en una cena que yo mismo pagué. Me trataste como un extraño en mi propio evento. ¿Y ahora? ¿Esperas que te pida disculpas? Se quedó en silencio, descolocada por un momento, pero rápidamente recompuso su sonrisa fingida. Vamos, sabes que no fue con mala intención. Somos familia. La familia discute, pero también se perdona. Me incliné hacia adelante, mi voz salió baja y firme. La familia no te exprime hasta dejarte seco, ni se burla de ti cuando al fin decides poner límites. Se tensó visiblemente. Sus dedos apretaron con fuerza la correa del bolso hasta que el material crujió. Por un instante, pensé que por fin diría lo que de verdad pensaba, que dejaría caer la máscara. Pero no. Muy bien, dijo de golpe, poniéndose de pie. Haz lo que quieras, pero no vengas a buscarnos cuando descubras lo solo que estás. Salió de la oficina con paso firme, sus tacones repiqueteando sobre el suelo pulido. Mi asistente me lanzó una mirada de incertidumbre desde su escritorio, pero le hice una seña para que no se preocupara. Volví a enfocarme en la pantalla. Minutos después,
El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi padre. El primero desde la cena. Hijo, tenemos que hablar. Esto ya se fue de las manos. Dejé el teléfono sobre el escritorio sin responder. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. No lo entendían. Seguían creyendo que esto era solo otro episodio de drama familiar, algo que se arreglaría con disculpas a medias y abrazos fingidos. No sabían que esto era apenas el principio. Y esta vez, yo no pensaba dar marcha atrás. Conocía demasiado bien a mi familia como para pensar que simplemente se alejarían en silencio. Sabía que estaban tramando algo, reorganizándose, buscando la manera de volver a atraparme, como siempre lo hacían. El primer indicio de que su desesperación estaba alcanzando un nuevo nivel fue una llamada de mi madre. No contesté. De hecho, dejé que se fuera al buzón de voz, esperando otra de sus habituales estrategias para manipularme emocionalmente. Pero lo que escuché me descolocó. Mateo, cariño, por favor llámame. Te extrañamos. Estoy preocupada por ti, decía su voz temblorosa. Reproduje el mensaje 2 veces, con el ceño fruncido. No era ese tono agudo ni exigente que solían usar cuando querían algo de mí. Había un miedo genuino en su voz, uno que no había escuchado en años. Aún así, lo borré. Me dije a mí mismo que ya había caído demasiadas veces en sus trampas emocionales como para volver a hacerlo. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. 2 días después, al llegar a casa, vi un coche estacionado frente a mi entrada. Era el viejo Chevrolet de mi padre, ese mismo vehículo con la pintura desgastada y los años marcados en cada centímetro de metal. Hacía años que no lo veía en mi vecindario. Allí estaba él, sentado en los escalones de mi porche, con el ceño fruncido y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta manchada de grasa, la misma que usaba cuando trabajaba en el taller. Apagué el motor y bajé del auto, girando las llaves en la mano mientras me acercaba. Él se puso de pie. Mateo, dijo con la voz áspera, tenemos que hablar. Contuve el impulso de poner los ojos en blanco. Era típico de él, aparecerse sin avisar, invadir mi espacio, y esperar que todo girara a su alrededor. No le respondí, solo abrí la puerta y entré. Dudó un segundo, pero al final cruzó el umbral detrás de mí, cerrando la puerta tras él. Observó a su alrededor. El interior de mi casa contrastaba de forma brutal con el caos de la vivienda donde crecí. Suelos pulidos, muebles de cuero, líneas limpias, todo en orden. Bonito lugar, murmuró mientras se dejaba caer en uno de los sillones sin siquiera pedir permiso. Yo me apoyé en la isla de la cocina, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, papá? Se frotó la mandíbula con una mano áspera y agrietada. Por un momento creí que iba a disculparse, a reconocer todos esos años en los que aguanté en silencio. Pero solo suspiró. Tu madre está hecha polvo. No duerme. Está convencida de que la has abandonado. De que nos has abandonado a todos. Sentí que la mandíbula se me tensaba y que mis dedos se aferraban al borde frío del granito. Yo no abandoné a nadie, respondí. Lo que hice fue dejar de permitir que me usaran como su saco de boxeo. Su expresión cambió de inmediato. Alzó la vista, y sus ojos se estrecharon. ¿Saco de boxeo? Tienes una buena casa, un trabajo estable. Nunca te pedimos nada que no pudieras dar. Solté una carcajada amarga. ¿En serio? Me han usado como cajero automático durante años. ¿Crees que no me di cuenta de todos los préstamos que jamás devolvieron? ¿De los comentarios pasivo-agresivos en cada reunión familiar? Se levantó de golpe, el rostro enrojecido por la ira. Somos familia, Mateo. Nos ayudamos entre nosotros, exclamó, señalando la sala. ¿Tienes todo esto, y te vas a negar a echar una mano? Me incorporé y di un paso hacia él. Yo no soy su salvavidas, papá. No soy su plan de retiro. Y no voy a seguir solucionando cada mala decisión que tomen. Me miró en silencio. Su rostro oscilaba entre el enojo y algo más profundo, miedo, tal vez. Por un momento, creí que iba a levantarme la mano como cuando era adolescente y me atreví a contradecirlo. Pero luego sus hombros se encogieron y exhaló, derrotado. Está bien, murmuró, con la voz apagada. Si eso es lo que quieres. Pasó junto a mí y caminó hasta la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte, sin girarse. El dinero no lo es todo, Mateo. Algún día te vas a despertar y te vas a dar cuenta de que alejaste a todos los que te querían. No respondí. Lo escuché salir, cerrando la puerta con un clic. Observé desde la ventana cómo volvía a meterse en ese coche destartalado. El motor rugió y desapareció dejando una nube de humo gris. Me quedé allí parado. La casa, de pronto, se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa. Quise sentirme aliviado, liberado. Pero en su lugar, lo que sentí fue un vacío incómodo en el pecho. El tipo de dolor que solo aparece cuando cortas, por fin, el último hilo que te une a un pasado que hace tiempo debiste dejar atrás. Pero ya no había marcha atrás. Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos. Esperaba que alguien más apareciera sin previo aviso o que llegaran mensajes cargados de culpa. Pero no pasó nada. Al menos no de la manera que anticipé. Fue mi tía Clara quien hizo el siguiente movimiento. Estaba en el gimnasio, justo en medio de una intensa serie de peso muerto, cuando mi teléfono vibró sobre el banco. Al principio lo ignoré, pero al ver que no paraba, dejé caer la barra, me limpié el sudor de la cara con la toalla y miré la pantalla. Clara,
sabes que es patético lo que estás haciendo. Darle la espalda a tu familia. ¡Qué vergüenza! Todos saben que estás amargado porque tu esposa te dejó. Me quedé mirando el mensaje como si me hubieran golpeado en el estómago. Era tan propio de Clara, tomar la parte más dolorosa de mi historia y convertirla en un arma. Guardé el teléfono, las manos temblándome de pura rabia contenida. Pero no fue el único mensaje. Al regresar al coche, tenía 3 más. Martín, ¿sigues llorando? Siempre fuiste débil. Por eso te dejó. Valeria, mamá lleva días llorando. Espero que estés orgulloso. Clara, otra vez puedes tener dinero, pero siempre vas a estar solo. Apreté el volante con tanta fuerza que crujió bajo mis dedos. Ellos no querían reconciliarse, querían someterme, empujarme de nuevo al mismo rincón emocional donde me habían tenido durante años. Pero esta vez, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo, no el hijo culpable, ni el esposo devastado, ni el familiar funcional al que todos llamaban cuando las cosas iban mal. Fui a casa, me serví un whisky, y me senté en el porche trasero. La noche estaba fresca, el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Revisé por primera vez en meses el viejo grupo familiar que había silenciado. Apenas deslicé el dedo por los mensajes, confirmé lo que ya imaginaba, el chisme se había propagado como pólvora. Me pintaban como el ingrato, el hijo egoísta que cortó lazos sin explicación, el fracasado amargado que, incapaz de sobrellevar su propia vida, arremetía contra todos los demás. Tomé un trago largo y lento de mi copa, sintiendo como el calor del licor se esparcía por mi pecho. Me quedaba una última jugada, la definitiva, y había llegado el momento de hacerla. Encendí el portátil y abrí los documentos del fideicomiso que había redactado cuando mi empresa empezó a despegar. En aquel entonces, había planeado dejar una buena parte de mi patrimonio a mis padres, aportar para los estudios universitarios de los hijos de mi hermana y hasta crear un fondo que beneficiara a toda la familia. Me parecía lo correcto, una forma de asegurar el bienestar de los míos, aunque no siempre lo hubieran merecido. Avancé entre las páginas hasta llegar a la lista de beneficiarios. El cursor parpadeaba sobre sus nombres. Sin pensarlo demasiado, los borré uno a uno. Cada centavo de mi patrimonio ahora iría destinado a organizaciones benéficas. Cerré el documento y me recosté en la silla, sintiendo como una mezcla intensa de alivio y determinación me recorría el cuerpo. Ya no les debía nada. Habían desgastado cada gesto de generosidad, lo distorsionaron hasta convertirlo en algo sucio. Cerré la computadora, terminé mi bebida y me quedé contemplando el atardecer, el cielo teñido de rojo por los últimos rayos del día. Justo entonces, el móvil vibró sobre la mesa. Otro mensaje, esta vez de mi padre: hijo, basta ya, ven a casa, podemos arreglar esto. Lo dejé sin abrir. La pantalla se apagó sola mientras yo apartaba el teléfono. Ellos creían que aún estábamos en el mismo ciclo de siempre: tensión, lágrimas, abrazos forzados, y una vuelta a lo mismo. Estaban convencidos de que, al final, volvería como antes, con la cabeza gacha, dispuesto a perdonar, a financiar otra ronda de promesas rotas. Pero esta vez estaban equivocados. Unos días después de ese mensaje, llegó lo inevitable. Era domingo por la mañana, de esos en los que la luz entra por las rendijas de la persiana y todo parece extrañamente quieto. Llevaba media taza de café cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaban, mis padres, de pie en el porche. Mi madre apretaba su bolso con ambas manos, los ojos hinchados y enrojecidos. Mi padre, rígido a su lado, con la mandíbula tensa y unas arrugas más profundas que las que recordaba. Mateo, empezó ella, con la voz temblorosa. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar. Dudé unos segundos, pero finalmente me hice a un lado y les permití entrar. Se acomodaron en el sofá de la sala, observando de reojo el orden del lugar, los muebles cuidadosamente dispuestos, el ambiente pulcro de un hogar que había construido solo. Me quedé de pie, apoyado contra la isla de la cocina, los brazos cruzados, esperando que hablaran. Mi madre levantó la vista, los ojos empañados. Mateo, cariño, estamos preocupados. Te extrañamos. La familia no es la misma sin ti. No dije nada, solo la observé mientras retorcía el pañuelo en sus manos. Sabemos que dijimos cosas, continuó ella, con la voz entrecortada, pero no lo hicimos con maldad. Ya sabes cómo es tu tía Clara, cómo puede ser Martín, solo fue una broma. Eso fue todo. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Ese viejo sabor amargo regresaba, familiar, asfixiante. Querían disfrazar todo como un malentendido, como si me hubiese alterado por nada, como si no llevaran años desgastándome, socavando mi dignidad. Mi padre carraspeó: hijo, esto ya ha ido demasiado lejos. No podemos permitir que unas palabras feas nos separen. Respiré hondo, conteniéndome. ¿Unas palabras feas?, repetí, con un filo en la voz que ni yo esperaba. ¿Eso crees que fue? ¿Solo eso? Mi padre frunció el ceño, endureciendo la mirada. Estás actuando como un crío, Mateo. ¿Crees que alejarte de todos es ser fuerte? Solo te estás quedando solo. Avancé un paso, con la sangre martillando en mis oídos. Estoy solo porque ustedes me empujaron hasta aquí. Siempre me vieron como una billetera con patas, como el que arregla los líos,
como la burla en la mesa. ¿Crees que no me di cuenta de las miradas, de las risas contenidas cuando hablaba? Me hicieron sentir un extraño. Y ahora que me fui, ¿esperan que regrese rogando? Mi madre rompió a llorar otra vez, apretando el pañuelo hasta poner los nudillos blancos. Mi padre apretaba los dientes, sin saber qué decir. Mateo, dijo al fin, la voz tensa. Somos tu familia, nos debes eso, al menos. Una risa seca y hueca salió de mí sin control. ¿Qué les debo? Ya les di más de lo que merecían. Pagué sus facturas, saldé sus deudas, cargué con esta familia mientras ustedes solo sabían exigir. ¿Y ahora que me defiendo? ¿Soy el villano? Mi padre se levantó de golpe, el rostro encendido de rabia, los puños apretados. Por un momento creí que me golpearía, como cuando era adolescente. Pero luego se desinfló, bajó los hombros y desvió la mirada. Está bien, murmuró con la voz tensa. Nos las arreglaremos sin ti, idiota. Tiró de mi madre para que se pusiera de pie. Ella se tambaleó, soltando un sollozo ahogado, y juntos se dirigieron hacia la puerta. Yo los seguí hasta el umbral. Desde ahí, los vi cruzar el porche. Mi madre se detuvo, giró la cabeza hacia mí con una expresión devastada. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero mi padre la arrastró escaleras abajo sin darle tiempo. Los pasos se alejaron por la entrada de casa. Cerré la puerta despacio, apoyando la frente contra la madera fría. Respiré hondo varias veces, esperando sentir ese viejo remordimiento, esa punzada en el pecho, la necesidad de reconciliación. Pero no llegó. No hubo vacío, no hubo angustia, solo silencio, uno diferente al que acostumbraba. Un silencio lleno de intención, de claridad. No era soledad, era elección. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi historia sin que nadie más dictara cómo debía terminar. Me giré lentamente, caminé hacia la cocina, dejé la taza en el fregadero y apagué las luces del salón. No necesitaba respuestas, ni redenciones, ni excusas. La conversación había terminado, aunque ellos aún no lo supieran. Subí las escaleras sin mirar atrás, sintiendo cada peldaño como un paso más lejos del peso que había cargado durante años. Al llegar al dormitorio, abrí la ventana y dejé que el aire fresco de la noche despejara lo último que quedaba de esa vieja culpa. No había marcha atrás, y eso, lejos de asustarme, me dio paz. Ya no esperaría más llamadas. Ya no dejaría la puerta entreabierta, porque lo que me esperaba no era el final, era un comienzo que, esta vez, me pertenecía solo a mí.